Entonces, veníamos hablando entonces de que una distribución de probabilidad normal es una de las, es la más importante distribución de la estadística, pues porque por muchas de sus razones matemáticas, a ver, yo que me están preguntando por aquí. Sí, sí, es por acá. Muy bien, entonces veníamos hablando entonces de que la distribución de probabilidad normal es una distribución de probabilidad que tiene dos características muy importantes que llama simetría. Es simétrica respecto a la media y es mesocúrtica, es decir, que tiene una altura adecuada. Además de eso, pues las otras dos razones son solo como cultura general. Y lo que les decía yo a ustedes, nosotros a veces podemos poseer problemas graves en la binomial o en la Poisson. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir de pronto con características, no podemos nosotros cumplir con características específicas de, ve que me están diciendo aquí, ustedes, bueno, con características específicas del P o el N. Acuérdense que una tabla de probabilidad binomial solamente tiene información hasta cuándo, hasta N igual a 25 y solamente empieza con P igual a 0.01. Si se dieron cuenta en la Poisson también ayer teníamos problemas porque la tablita que teníamos no tenía N igual, promedio de ocurrencias igual a 12. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo tomar cada una de esas distribuciones y aproximarla a una distribución normal. Entonces, y calcular la probabilidad, obviamente. Si yo quiero calcular la probabilidad de que entren en promedio más de 12 vehículos en una hora y la tabla no la tiene, pues yo simplemente aproximo la normal y puedo calcular esa probabilidad. O sea que esa es una de las cosas pues como más versátiles que tiene esta distribución. Y adicional, pues esto ya es una cosa que digamos más de inferencia y más de modelación, que no lo vamos a mencionar. O sea, la tercera la vamos a dar ahí como cultura general, pero en este curso no vamos a hacer eso porque ya es para calcular intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Muy bien, entonces vamos a mirar aquí. Esto que estamos viendo es una distribución normal. Entonces, si ustedes están viendo, aquí hay una curvita, ¿sí o no? Esta curva y tiene en el centro el promedio. Entonces, cuando nosotros hablamos de una distribución normal, esta es la primera característica o la primera cualidad o la primera, digamos, la primera, ¿esto cómo se llama? Ventaja o cuando uno se pone feliz cuando su variable tiene distribución normal es porque inmediatamente a mí me dicen que mi variable es normal, yo puedo afirmar sin temor a equivocarme que su gráfico es así. O sea, todas las variables que yo les diga a ustedes, la variable peso en kilos tiene distribución normal, la variable estatura en centímetros tiene distribución normal, la variable tiempo duración de una clase tiene distribución normal. Si yo esas tres variables que les estoy diciendo ya les afirmé que es normalidad, es porque yo hice su histograma, hice su polígono y yo suavicé esa curva y me están dando así. O sea, estas tres ejemplos que puse, yo puedo afirmar tranquilamente que tienen esta forma. O sea, su histograma es así. ¿Qué vemos nosotros? Que en la mitad está la media. Entonces, ¿ya en qué varía cada uno de ellos? Que aquí en la mitad voy a tener el peso promedio, la estatura promedio o el tiempo de duración promedio. ¿Sí? Si hablamos también de los kilómetros recorridos por un caminante, entonces también aquí estarían los kilómetros promedio recorridos, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de distribución normal, miren lo que decíamos acá. El punto más alto de la curva es la media, o sea, aquí es donde están la mayoría de los individuos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué otra forma de comprobar simetría de una curva es si la media es igual a la mediana y es igual a la moda? Entonces miren que nosotros hablamos o ustedes me preguntaron mucho cuando estaban haciendo el taller de medidas descriptivas, que si era posible que la mediana y la media fueran iguales, inclusive hasta la moda, y yo les dije, sí, eso es un buen indicio. O sea, cuando yo veo que la media, la mediana y la moda están por el mismo lugar, yo puedo decir que mis datos tienen un comportamiento simétrico y que muy probablemente sean normales. O sea, esa es una primera medida de indicación de la normalidad de una variable. Y entonces, ¿qué puedo decir de una variable normal? Si ven ustedes acá, esto tiene una colita a la izquierda
una colita a la derecha, y la gran mayoría están acá. Entonces miren que variables, por ejemplo, como la calificación de un examen, sigue más o menos esta curva. ¿Por qué? Miren, si ven ustedes acá, estaría la calificación 0 y por aquí la calificación 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Unos poquitos que sacan malas calificaciones, otros poquitos que sacan buenas calificaciones, y la gran mayoría estaría por acá. Entonces, si mi variable es normal, ese es el comportamiento. Entonces, vámonos con el peso en kilos. Si es normal, ¿qué digo? Hay unos poquitos flacuchenticos, hay unos poquitos que están pasaditos de kilos, y la gran mayoría están en este centro. Ojo, que puede que todos sean gorditos, pero aquí van a estar los más flaquitos y aquí los más gorditos y aquí la gran mayoría. Es lo mismo. Si yo digo el tiempo de duración de las clases es de 35 minutos, entonces, ¿qué sucede? Si aquí está 35, entonces habrán clases que durarán más de 35, otras que durarán menos de 35, pero en menor proporción, ¿sí? Y la gran mayoría estarán sobre 35. Ahí es donde, esa es como la explicación de una normalidad de una variable. Por eso se habla de que es simétrica respecto a la media. Y quiere decir que en muy pocas ocasiones pueden durar menos de 35 y en muy pocas ocasiones pueden durar más de 35. Su gran mayoría duran 35. Ahora, esta curva hace referencia a la función de probabilidad. Y miren que debajo de esa curva, digamos que hay un espacio. Ese espacio se llama área. Y esa área bajo la curva es 1. Entonces, miren ustedes, vamos a ir a la lógica, el que me diga más o menos si está entendiendo el concepto. Entonces, miren ustedes, si aquí estoy diciendo que el promedio de duración de un bombillo son 25 semanas, o sea, ¿quién hay aquí? 25, ¿sí o no? Pregunto, si yo interpreto ese promedio, ¿qué digo? En promedio, cada bombillo dura 25 semanas, ¿sí o sí? Ahora, si yo estoy diciendo que esto es simétrico, esta también es la mediana. Entonces, la mediana es igual a 25. ¿Y cómo interpreto eso? Estoy diciendo que el 50% de los bombillos duran 25 meses o menos. Pero también puedo decir que el 50% de los bombillos duran 25 meses o más. Si estamos hablando del tiempo promedio de duración de las clases, entonces son 35 minutos. En promedio, cada clase dura 35 minutos. Pero como esto es simétrico, ¿qué puedo afirmar? Que el 50% de las clases dura 35 minutos o menos. O que el 50% de las clases dura 35 minutos o más. ¿Sí o sí? Entonces, eso es en esta curvita. Entonces, ahora miremos una cosa. Yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que un bombillo seleccionado al azar dure menos de 25 semanas? ¿Cuánto será? Con lo que ven ustedes en esa gráfica. O sea, decimos que mu es 25, ¿sí o no? Que esto es simétrica, que el área bajo la curva es 1, porque es probabilidad. Todo lo que hay debajo de esa curva es probabilidad. Entonces, ¿cuánto durará? ¿Cuál es la probabilidad de que un bombillo dure 25 meses o menos? ¿Quién dijo yo? A ver, yo veo timidez que no habla. 0.5, exactamente. ¿Por qué? Porque si todo esto vale 1 y esto es toda la mitad, pues de aquí para abajo hay 0.5 y de aquí para arriba hay 0.5. O sea que siempre, miren que ahí empieza uno a ver, digamos, las ventajas de que una variable se distribuya de manera normal, porque ya sin yo saber ni siquiera cuál es la función de probabilidad de una distribución normal, yo no sé ni siquiera cuál es. No tengo cuál es fx, pero como yo ya sé que esta es la media y que todo esto es probabilidad, entonces yo ya puedo calcular la probabilidad de que esté por debajo de mu es 0.5 y la probabilidad de que esté por encima de mu es 0.5. ¿Y a qué se debe eso? Pues se debe eso específicamente a que el área bajo la curva es 1 y la simetría me indica que la mitad está por debajo y la mitad por encima. Y como esa área bajo la curva es
probabilidad, entonces este pedazo vale 0.5 y este 0.5. Entonces miren, lo que decíamos, yo no puedo decir cuál es la probabilidad de que un bombillo dure exactamente 25 semanas. ¿Cuánto es? Si yo hago esa pregunta, ¿quién dijo yo? ¿Cuál es la probabilidad de que un bombillo dure exactamente 25 semanas? ¿Quién dijo yo? ¿Cuánto será esa probabilidad? De a uno. O sea, la probabilidad de que X sea igual a 25. Giovanni, No. se llenó. Gracias. ¿Cuánto? ¿Quién dijo cuánto? ¿Cuál es la probabilidad de que un bombillo dure exactamente 25 semanas? De a un Cero, cero. ¿Por qué? porque no da probabilidades exactas la normal. Exactamente, o sea, nosotros no podemos decir que como esto es una función continua de probabilidad, no puedo calcular probabilidades exactas. Puedo decir que dure menos de 25 semanas, la probabilidad es 0.5. Que dure más de 25 semanas, la probabilidad es 0.5. Estamos, entonces eso es, miren que yo aquí en esta curvita yo no puedo encontrar, miren, si aquí estamos 25 semanas, yo puedo encontrar la probabilidad de que un bombillo dure menos de 20 semanas, ¿sí o no? Y esto estará aquí por debajito, ¿sí? ¿Y cuánto me tendría que dar? Me tendría que dar un número menor que 0.5, porque miren, 20 estaría por acá, ¿sí? Entonces la probabilidad sería menor que 0.5. Lo mismo, si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que un bombillo dure más de 28 semanas? Entonces, aquí estaría 28, sí o no, por encima de la media, y más de 28 sería el área hacia acá. O sea que esa probabilidad no me puede dar más de 0.5. O sea, todo esto es, digamos, como que desde la lógica uno observe qué es lo que representa la curva. La curva siempre representa probabilidad. Miren que yo por hoy no les voy a empezar a dar ni funciones, ni les voy a dar nada de matemáticas, ni nada de eso. Solamente necesito que ustedes hoy entiendan el concepto y la importancia que tiene esta curvita, porque matemáticamente tiene muchas cualidades que cuando uno va a trabajar, pues la parte de probabilidad, es muy importante la lógica que le coja esto, miren. Y si de pronto alguno de ustedes va a seguir adelante estudiando en términos de profesionalización o vaya a seguir un estudio de posgrado, con plena seguridad se va a encontrar en la parte de investigación, se utiliza mucho la estadística, y ese es el concepto, vuelvo y les digo, más importante de la estadística, que es la normalidad de una variable. Entonces, miren ustedes, vamos a repasar. En este orden de ideas hay una cosa importante. ¿Qué necesito conocer de una variable cuantitativa continua para poder calcular probabilidades bajo una normal? De acuerdo a lo que hay aquí. ¿Qué necesito conocer inicialmente? Pues primero que me digan que es normal, y segundo, ya que necesito. ¿Qué hay aquí que yo necesito conocer para calcular probabilidades? ¿A quién? Acuérdense, en la binomial necesitábamos N y P, ¿sí o no? En la Poisson necesitábamos el promedio de ocurrencias. O sea que aquí hasta el momento, ¿qué necesito? Conocer o calcular de mi variable. De a uno, no me griten. ¿Qué hay aquí que yo necesite conocer? Mírenlo. ¿Qué necesito conocer inicialmente para calcular probabilidades bajo una curva normal? Mírenla, se las estoy señalando, ¿no ven? De a uno. No caen. Me siento sola. ¿Hay alguien ahí? Se fue la señal. ¿Qué necesito conocer inicialmente? A ver si alguien ya habló por aquí. Decir, exactamente, el promedio. O sea, acuérdense, para yo calcular probabilidades bajo una
binomial necesito conocer N y P. Para calcular bajo una Poisson necesito el promedio de ocurrencias en ese intervalo de tiempo. Y si ya estoy hablando de una normal, que es una variable continua, primero me tienen que decir que es normal. Y segundo, si quiero calcular probabilidades, tengo que conocer su promedio. Miren que el promedio me indica la altura de la curva, pero falta saber quién me indica el ancho. Miren que ese ancho puede ser, ya ustedes se acuerdan, si no fuese normal, podría ser o muy puntiaguda o muy achatada. Entonces, cuando estoy hablando de la distribución normal, miren ustedes que el ancho de la curva está dado en términos de desviaciones estándar. O sea, miren acá tenemos lo del punto 5 y punto 5, o sea que estamos diciendo que es simétrica alrededor de la media y este ancho está dado en términos de desviaciones estándar. Hay otra cualidad o característica que tiene la normal y se llama, decimos que ella es asintótica sobre el eje X. Me voy a volver acá un momentico para que ustedes miren qué significa lo asintótico. Dos cosas, o sea, me voy a quedar nomás aquí y hoy voy a terminar solamente con estas 4 propiedades de una normal para que ya en la próxima clase nosotros ya empecemos a ver un poquito más en el tablero lo que es la distribución como tal, cómo se calculan probabilidades y qué es el área bajo la curva y demás. Entonces miren ustedes, ¿qué estamos diciendo? Que si una variable es normal, lo primero que yo puedo decir es que esa variable tiene esta forma, ¿sí o no? O sea, tiene la curva o el histograma se comporta de esta manera, si es normal, acuérdense. O sea, siempre que a mí me digan la variable aleatoria tiene distribución normal, de una, yo ya puedo afirmar el dibujito es este y pongo aquí el promedio y esta campanita que entre otras cosas no les había dicho, se llama la campana de Gauss, que no fue Gauss el que la descubrió otro compañerito que trabaja con él y se murió. Entonces, ¿para qué se murió? Gauss se quedó con el nombre de la campanita y así se conoce, campana de Gauss. O sea, tiene forma de campana. Si mi variable es normal, tiene forma de campana y en la mitad está el promedio. Eso es lo primero. Lo segundo que digo es que es simétrica, o sea, tiene igual área hacia arriba de la media que debajo de la media. Lo tercero es que el área que hay debajo de toda esa curva es 1. Por lo tanto, si esto es simétrico, esta área vale 0.5, el área por debajo de la media es 0.5 y el área por encima de la media es 0.5. Adicionalmente, esa área es probabilidad, o sea, todo lo que hay aquí por debajo es probabilidad. ¿Y qué más podemos afirmar? También que es asintótica. Miren, asintótica, si ustedes ven y siempre que vean esta curvita, aquí van a ver el eje X y van a ver que estas puntitas nunca tocan el eje X. Eso es lo que significa ser asintótico, o sea, es asintótico respecto al eje X. Es decir, que nunca la curva tiene intercepto o se cruza con el eje X. Eso es lo que es asintótico y por eso es que ahorita hablábamos de que el dominio de esa función es de menos infinito a infinito. Eso es más o menos pues lo que significan todas estas cosas. Entonces, adicional, el alto de la curva está dado por el promedio y el ancho de esa curva está dado por la desviación estándar. Entonces, yo voy a dejar hasta aquí hoy para que no nos enredemos más. Donde pues enredemos es porque acá no tengo el tablerito y porque no quiero llenarlos de mucha información. Que queden claro eso hoy. ¿Qué es una distribución normal? Es una distribución continua de probabilidad que solamente se trabaja para variables continuas, o sea, aquellas que permiten valores fraccionados. Sí, esa es una variable aleatoria continua. Para poder calcular nosotros, o para poder saber si mi distribución es normal, en este curso el texto del problema nos tiene que decir, recuerden que si no dice, yo no puedo afirmar bajo ninguna circunstancia que eso es normal, entonces no se cumplen todas estas cualidades que estamos diciendo, porque entonces puede pasar que tenga una asimetría a la izquierda o a la derecha, entonces yo no puedo calcular probabilidades con esta distribución. Tendría que ajustar la distribución a la variable, etcétera, y calcular. Si no me lo dicen, yo no puedo hacer uso de todas estas características.
Entonces, si ya me lo dicen, lo primero que tengo que hacer acá es colocar el promedio. Ya sabemos que la curva es asintótica, o sea que si hago la lineecita aquí de X, ella nunca va a tocar el, el eje X. Es simétrica, o sea, punto 5 y punto 5. Y el ancho, este ancho, o sea, acuérdense que puede ser achatado, puede ser puntiaguda, está dado en términos de desviaciones estándar. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la distribución normal, por todas estas características que estamos diciendo y muchas más que vamos a ver, se convierte en una distribución muy versátil, muy fácil de usar y muy fácil de trabajar para nosotros conocer más de esa variable aleatoria a la cual yo no solamente la quiero describir su comportamiento, sino que quisiera comprobar alguna hipótesis que tengo sobre ella. Entonces, es decir, si yo puedo decir que los kilómetros recorridos por el caminante son mayores que 7, entre 2 y 3, menores de 2, esa es mi hipótesis, yo recojo información y puedo con esto comprobar esas hipótesis, pues que es como una de las mayores usos de la variable de la distribución normal. Entonces, chicos, el hacker, el saboteador estuvo muy juicioso hoy en esta clase. Esta mañana sí estaba muy necio, el saboteador. Eh, entonces ya les voy a montar esta presentación al poli virtual. No se asusten pues si la van a ver toda porque apenas estamos como comenzando. También voy a montar ya la grabación al canal de YouTube. Y ya saben, entonces, el taller de probabilidades lo pueden hacer solitos. Si usted lo va a hacer solo, escoge 5 ejercicios y me los entrega como hemos hecho nosotros. Y si lo va a hacer en parejas, lo hacen completo, o sea, hacen los 10 ejercicios y me lo envían por correo hasta el 15 de febrero. Preguntas, respuestas. No, todo very good. Muchas gracias por todo. Bueno, es con mucho gusto. Entonces estamos prestos y atentos a lo que necesiten. Bueno, profe. Bueno, chao. Hasta luego, la bendiga. No he calificado nada, es que son más de 200 talleres. Ay, profe, yo le iba a preguntar con respecto a la nota del primer quiz, con el taller que usted nos dio una unidad que montó la lista, anexando pues la unidad que algunos compañeros, me incluyo, no le sumó la unidad. ¿Ya corrigió, profe? No, yo no lo he corregido. Ustedes ya me mandaron esa información, pero tengo que mirar los correos, todo. Ah, bueno, profe. Listo. No vaya a olvidar, por favor. No, eso no le puedo olvidar a uno, si esas sus calificaciones. Yo sé que ustedes tampoco me lo dejan olvidar. Y yo antes de montar las notas siempre les envío lo que voy a montar, pues para que ustedes aprueben o desaprueben. Listo. No, bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Chao. Chao.